Bienvenidos sean todos un día más a Más Allá del Aula. El día de hoy nos toca un tema bastante interesante, el aprendizaje por competencias y las teorías básicas que la respaldan. Como siempre conmigo se encuentran Yasmín Castillo y Heisy Oreña. Comencemos. Bueno chicas, un gusto tenerlas aquí. Comencemos con una pequeña introducción de lo que sería el aprendizaje por competencias. Bueno, el aprendizaje por competencias es básicamente un enfoque que se centra en el desarrollo tanto de conocimiento como pues en la práctica. Entonces, tiene como fin que el estudiante no solo vea el concepto, sino que lo aplique en su vida laboral, en su vida personal, y que no solamente se trata de que el aprendizaje sea de aprender por aprender, sino de que realmente quede algo en la persona al aprender. Claro, exacto. Me parece excelente. Si este tipo de Ujú. aprendizaje es más enfocado a la práctica, no solamente el concepto, sino que el estudiante pueda utilizarlo en su vida real, en la vida cotidiana y además la laboral. O sea, es algo completo, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve tener tanto conocimiento acumulado sin aplicarlo, sin aplicar los conceptos? Es como tener un montón de información y no utilizarla, pierde valor. Por eso este tipo de aprendizaje busca ser significativo para el estudiante. Sí, es que mira que justo ahí entra lo de las teorías que íbamos a comentar. Bueno, está la del constructivismo, que se trata más de aprender en base a experiencias previas. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos en la clase, en el módulo anterior, de que mencionaba el doctor Brete, de aprender por asociación, porque como yo tuve una experiencia previa de X aprendizaje, lo puedo asociar, por lo menos matemática, aprendí a sumar y a restar. Cuando me enseñan a dividir, tiene cierta asociación y por eso la persona en ese punto lo puede aprender de forma más fácil. Entonces, ¿qué sucede con el constructivismo? Tiene tres principios, que serían pues la importancia del contexto, el aprendizaje significativo y la colaboración entre pares, que creo que lo estamos practicando. El foro de la profe es eso. Sí, Excelente, sí. de todas maneras, es bien dinámica la parte de nosotros de enseñar a los estudiantes. ¿Tú crees que los profesores de la cátedra vieja se apliquen a poder enseñarle a los estudiantes, por lo menos entre pares, a hacer foros, podcasts, o sea, que se actualicen quizás a la manera que ellos le enseñan para que, como tú mismo decías que el doctor hablaba del sentimiento, si el estudiante no tiene sentimiento, no va a querer aplicarse para estudiar y buscar información por sí solo? Ujú. Exacto, es muy cierto, es como complejo, hay que evaluar cada arista del aprendizaje, no simplemente dar el material y listo, no, va más allá. Muy cierto, la conexión con los estudiantes es importante, que los estudiantes se sientan cómodos, que quieran aprender, que crees esa motivación y también el enseñar a aprender. Hay Claro. Sí, diferentes maneras de llegarle a los estudiantes y una es que tengan autonomía para aprender y puedan crecer, que vean cómo se aplican los conceptos en diferentes entornos y que realmente quieran hacerlo en cualquier contexto. sí, ahí mi opinión es ese, lo que comentabas, de cómo los profesores pueden en ese sentido actualizarse, si es que pueden, que ahí está la cosa. Depende un poco al día de hoy de qué tanto contacto hayan tenido con la tecnología. Ese es un punto muy clave, porque por lo menos nosotros podemos hacer esto en esta clase porque, ajá, existe Teams, existe esto otro, y eso es una facilidad que antes no se tenía. Y ahora, entonces esos profesores quizás no tienen esa herramientita o no la saben utilizar, que es lo que pasa bastante, ¿no? Pero Es fuera de eso hay dinámicas más simples, como estamos hablando pues en la educación media principalmente, eh, el hacer carteles que sean un poco creativos, o sea, deja que quizás el estudiante escoja el tema, Claro. como mencionaba el otro muchacho que estuvo en el TED Talk, de Yuri. que, oye, a mí Que me la gustaba, también, Ujú. como de las ¿cómo? matemáticas sería, ¿no? Que estábamos hablando Yuri, de las matemáticas. Yuri Él puso el Gatotsky, algo ejemplo así. Ujú. de las El, matemáticas no eran temas como que, ay, Juanito y las manzanas, sino que eran temas más reales. Dice, ¿cuánto pesa una moneda? Y entonces tú con los cálculos matemáticos
podrías llegar a buscar la información, pero para poder llegar a ese cálculo matemático quizás te interese más porque sabes que es algo que no está en los libros. O sea, uno normalmente sabe que tú vas a buscar en el libro cuánto pesa una moneda, eso no va a estar, entonces eso te va a hacer que Te tú hace indagues analizar. y busques la información por Exacto, fuera y te exacto, interese el tema. exacto, porque eso es lo que trata la formación por competencias, de que el aprendizaje se trata de buscar la adaptación de los estudiantes a diferentes situaciones reales, que el Exactamente. estudiante pueda manejarse en su vida real y que se enganche, o sea, que todo lo que está aprendiendo ahorita le sirva para el futuro y sepa manejarse. Entonces, tenemos competencias básicas, lo que todos debemos saber, conocimiento general, sentido común. También tenemos Ujú. competencias complementarias como aprender a aprender y así. Y también competencias que van desarrollando los estudiantes en cada clase y así crear autonomía, que ellos mismos puedan valerse, que puedan valerse por sí mismos y manejarse depende de cada situación, ¿no? Claro, Sí. Entonces, claro, eh, igual hablando de un poquito del aprendizaje, también hay un aprendizaje bien importante que sería el aprendizaje experiencial. Es muy fundamental ya que este aprendizaje toca 4 etapas de experiencias que son la concreta, reflexiva, la abstracta y la activa. Esto quiere decir que la manera de que aprenden los estudiantes, ok, yo te enseño de la manera teórica, te puedo enseñar los gráficos de manera abstracta, poder llevarte más la parte práctica. Entonces, en esta parte, las empresas sí deberían ser como bien necesarias de decirle a los maestros como, ok, yo tengo estas pruebas, entonces educa a tus estudiantes para esto. Y yo le voy a dar la oportunidad a ellos de que vayan afuera después que hagan la teoría, la práctica por fuera, entonces de esto se trata el aprendizaje experiencial, que tanto la práctica y la experiencia, o sea, van de la mano, la teoría y la práctica. claro, exactamente, así como Yaritzel, que es ingeniera en sistemas, de qué sirve Ujú. saber tanto sobre softwares y, qué sé yo, conexiones o antivirus, qué sé yo, ciberseguridad, si no lo puedes aplicar. Por ejemplo, creo que sería bastante interesante implementarlo en las prácticas laborales y así que el conocimiento se complemente y se pueda utilizar en situaciones reales. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no trabajar en la ciberseguridad de un banco? Y así Claro. entonces ya vas poniendo en práctica lo que aprendiste. No, y no tanto en la licenciatura, porque tú lo puedes ver desde la parte de la escuela. Por lo menos en la escuela, hasta el modo que uno le enseña al estudiante la matemática, se puede aprender de forma que tú lo lleves a la práctica y que el estudiante mismo pueda desarrollar ese pensamiento crítico de buscar por fuera y llevarte al aula la información que tú necesitas para que él aprenda, o sea, que él se instruya por fuera, que busque y que quien quita una empresa, quizás por lo menos lo de contabilidad desde cuarto año pueden ir practicando 1 semana, 2 semanas, pero todo eso va a un lado de la parte de que las mismas empresas digan, ok, yo te puedo tratar de enseñar, pero tú enseñas la parte teórica y yo le enseño la práctica. Pero todo eso es Exacto. como conversando y que el sistema se vaya actualizando con Sí, definitivamente que es muy arcaico. que se adapte y que a los cambios, porque mira, vivimos en un mundo globalizado y nos estamos quedando atrás. No, debemos pensar Sí. más allá, fuera de la caja. Entonces, sí, considero que es muy importante que tanto los docentes como las autoridades principales o todos los que forman parte de la comunidad educativa se actualicen. Que Claro, pensemos, claro, que la tecnología va cambiando y nosotros también tenemos que seguir cambiando. Entonces, así como comentabas del aprendizaje experiencial, también existe algo que se llama aprendizaje situado. Entonces, esto tiene mucho que ver con la relevancia de contexto. O sea que yo aprendo algo, pero no solamente me quedo con lo teórico, sino que pienso en situaciones que pueden estar relacionadas con esto. Y así, cuando yo lo voy a aplicar, lo aprendí de la mejor forma, porque yo sé cómo manejarme. Recuerden que la educación no solamente tiene que ver con lo académico, sino claro, también con las emociones, los valores, las aptitudes, las actitudes, todo como un cúmulo de cosas, ¿no? Que Ujú. debe
debe Ah, tener un estudiante. normalmente el aprendizaje situado promueve que el estudiante aprenda habilidades o adquiera habilidades de situaciones del mundo real, o sea, situaciones que le pasan afuera, que situaciones también que le pueden pasar en el mundo laboral. Entonces eso hace Ujú. que se alinea la necesidad que uno tiene con la necesidad del estudio, pues. O sea, es lo que habla el aprendizaje situado. Exacto. Y así como comentabas, el aprendizaje experiencial pueden ser como, por ejemplo, proyectos en donde los estudiantes puedan pensar más allá y desarrollarse ellos mismos, y entonces el aprendizaje situado sería más bien como estudio de casos, resolución de problemas, análisis de Ujú. situaciones que estén pasando y así que se vayan desenvolviendo mejor para tener La como creatividad. más creatividad, exacto, y se desenvuelva mejor en el mundo real. Y creo que esa es la base de la educación. Sí, concuerdo Realmente totalmente. la educación ahorita se basa en cosas muy arcaicas, o sea, en aprender y memorizarte cosas que quizás ya no son tan necesarias, o sea, sí son necesarias porque todo el mundo necesita la información, pero quizás actualizarse un poquito más con la parte de los libros o que las cosas sean más interactivas, que uno le trate de llegar al estudiante por cosas y temas, como decía Yaricel, temas que a ellos les gusten, que ellos mismos pongan Exacto. sus temas y que los pongan, que le agarren ese sentimiento y esa emoción a la materia, y decir, ay, viene este profesor, voy a poder exponerle lo que le traje y hablar y comentarnos y resolver ese problema. O sea, es lo que dice, resolver el problema de afuera. Yo recuerdo que tengo una compañera que es profesora y ella lo que hacía, por lo menos en la parte de contabilidad, es que ella le pedía a los estudiantes que recaudaran facturas de su papá para poder llevarla a la parte teórica. Entonces era la parte de sistemas y la parte que ya le encomendaba de recordar las facturas para poder ir generando esa interacción con ellos y que se fueran adaptando a la materia y que les gustara y al final les quedó gustando, la verdad. Entonces Claro, todo fue aunado que ella claro. misma le plantó el interés a los estudiantes. Y es que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un reto y tenemos que descubrir por medio de la observación de nuestros estudiantes qué funciona mejor, porque ahí entra las inteligencias múltiples. Cada persona es un mundo, cada persona es diferente y aprende distinto. Claro. Entonces, de hecho, el aprendizaje basado en competencias surgió en 1960, para los 60, Ujú. porque se dieron cuenta en Estados Unidos de que estaban enseñando un montón de material y que no todos iban a ser aplicados en la vida real. Entonces, por eso surgió el aprendizaje basado en competencias y allí como que se redujo, se fue reduciendo el material para así seleccionar lo que el estudiante iba a usar realmente a finales. Así que así tenemos que hacer, ir cambiando, transformando la educación, porque tanto el Sí. mundo está transformándose, también nosotros debemos hacerlo. Claro, Claro, que tú ahora mencionas eso. En los Estados Unidos usan mucho ese método de que el estudiante aprenda lo que necesita y lo que él quiere para futuro. O sea, lo que realmente la información se la dan dependiendo de qué él quiera estudiar a futuro. Y no es como tanta teoría, sino que usan más la parte de los sentimientos, de la manera que aprendan de forma que sí con música, que se desempeñen, se desenvuelvan de manera distinta, no tanto de la manera teórica de siéntate ahí, yo te voy a dar todo lo que tú necesitas y te lo tienes que aprender y te voy a poner un examen. No, sí, porque al fin y al cabo se trata de crecer como persona de manera integral. O sea, no solamente lo profesional, es un todo. Nosotros los docentes, y bueno, en futuro seremos docentes realmente, somos los encargados de formar a las pequeñas personitas a ser una persona de manera íntegra, llena de valores, de conocimientos, experiencias, control de emociones y un sinnúmero de cosas que van a ser el futuro de nuestras naciones. Claro, Entonces, ¿cómo bueno, piensan ustedes que, o sea, porque realmente creo que parte de la dificultad pues en la actualización eh, lleva es que ahora hay tantas distracciones. O sea, ahora el niño ya a los 6 7 años tiene un celular, si no, que si la tele, que si el iPad, que si el PlayStation, ta, 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 ta. Entonces,
cómo el profesor, siendo pues simplemente una persona, mientras que el niño tiene acceso al mundo del Internet en general, cómo puede hacer competencia a eso. Porque realmente tú tienes que ganarte eso, como menciona Hazy, la atención del estudiante para que le guste. Entonces, yo lo veo ahí un poco complejo porque realmente el profesor, o sea, en ese momento tiene que ser artista, tiene que ser compositor, tiene que ser de todo, porque tiene que ingeniárselas para que eso se adapte a cada niño. Y como mencionas, Yasmín, de que cada niño aprende distinto, ¿no? O sea, porque yo puedo aprender leyendo a alguien que le encanta leer, mientras que tú dices, no, es que a mí me gusta más pintar o a mí me gusta más hacer cosas con las manos. Entonces, ¿cómo hacemos esa diversidad en el salón, en un solo salón, pues, en un conjunto? No sé si tienen pues algún punto de vista de esto. Yo siento que la manera, quizás, la mayoría de nosotros aprendemos es por la repetición. Y si, o sea, no es que tú le vayas a dar al niño todo teórico, sino que tú le puedes tratar de llevar la información de forma más didáctica, quizás llevándole PPTs y cosas que ya tengan los dibujos, cosas más interactivas para que ellos se le vaya quedando, aunque sea entre poco a poco, se le va llenando y se le van a ir, o sea, ellos van a ir recordando lo que uno le va a estar dando en el aula de clase, pero siempre esa manera de como que sea más didáctica y no tanto como siéntate ahí y lee un libro. Porque imagínate si a hay muchas personas cuando estaban joven le costaba, y ahora que el profesor te siga, que le costó, él te diga que no, tú tienes que aprender de esa misma manera. Entonces yo siento que es la manera que el profesor quiere dar su clase que sea más didáctica. Eh, Exactamente. Y que le bueno, tenga sentimiento. Que le dé sentimiento y emoción, por lo menos en las clases de inglés, que yo he visto profesores cantando, bailando, y los niños se lo aprenden, parece mentira, pero sí se lo aprenden, pero es la emoción del momento que ellos ya se lo quedan, se quedan en la memoria. Es como uno cuando aprendió de chiquito, dije, yo no sé ustedes, pero yo me aprendí las provincias aquí de Panamá con una canción. Sí, wow. Sí, dije, Panamá sí. tiene 9 provincias. Bueno, con esa yo la aprendí y fue por eso. De la Ah, manera didáctica y eso fue Ujú. ya hace tiempo, entonces yo siento que es Es, eso. es que la conexión emocional juega un papel importante. Sí, porque entonces ya el niño asocia. Por asociación aprende los conceptos. Entonces, obviamente se divirtió. Eso fue como un hito en su vida, algo que lo marcó. Entonces, Claro, como lo marcó, obviamente se quedó. Esto es lo que tiene en su cabecita y lo vas a tener por siempre, así como tú que aprendiste las provincias por medio de una canción. Pues perfecto. Entonces, aquí viene una parte crucial. ¿Cómo sabemos si los estudiantes están adquiriendo realmente estas competencias? Creo que ya ahora debemos hablar más bien de la evaluación en el aprendizaje por competencias. ¿Qué opinan al respecto? es que tenemos que empezar a separar lo que es la corrección de simplemente indicar está mal, porque un niño no entiende el está mal. Entonces, Ujú. es como le decimos feedback, le decimos corrección. Entonces, a veces el niño termina asociando, me dijeron que está mal, me dijeron que está mal, me dijeron que está mal, entonces no entendí que hice mal, pero lo hice mal. Y se cierra, se bloquea, se estresa, asocia esa tarea o ese ejercicio con algo negativo, porque sabe que el que esté mal es malo, pero no exacto. Ujú, le explicamos. exactamente, exactamente. El feedback es súper importante. Tenemos que recalcar que las evaluaciones son importantes, pero no lo es todo. Y así como hablamos de que cada uno aprende diferente, o sea, tenemos que evaluar todo, los conocimientos, las habilidades, las actitudes, por medio de diferentes, ya sean proyectos, simulaciones, estudios de caso, hacer que las evaluaciones sean variadas y así poder realmente saber si el niño aprendió, porque como tenemos tantos niños diferentes, Ujú. debemos evaluarlos de maneras diferentes. Entonces es súper importante, pero no es primordial. El feedback lo es, así como lo mencionas. Creo que los docentes tienen que crear esta comunicación efectiva todo el tiempo. Tienen que estar en constante comunicación con los estudiantes y hablarles, indicarles, guiarlos de la mejor manera, de una manera respetuosa y explicarles
el porqué de cada cosa, de cada error, de que aprendan de sus experiencias y de sus equivocaciones, porque así se aprende. Y que sepan que no es nada malo equivocarse, porque eso los prepara para la vida, ¿no? Sí, Claro, claro. de los errores que se aprende, definitivamente, pero es como dice Yaritzel, es de la manera que uno le expresa al estudiante cómo se equivocó. Porque, o sea, de nada, los tiempos de antes, yo recuerdo que los docentes, nosotros docentes, ellos eran como muy expresivos a la manera de decirte, te equivocaste, Pasionales. hasta tu mala nota. Entonces uno se cohibía quizás hasta de hacer las mismas preguntas en el salón porque tú decías como que hay, hasta los mismos docentes reprimen a los estudiantes de que pregunten en el salón, Mm. de la manera que le responden, de que ellos se cohiben como que, ay, este profesor me va a mirar mal o qué va a pensar de mí, me va a hablar de mala manera, o sea, esa manera y la manera, es como dice también Yasmín, es la comunicación que tiene el docente con el estudiante, que el estudiante sienta que el docente sí estima, sí lo estima y quiere que aprenda. Entonces, porque quiere que aprenda, le va a decir, ok, te equivocaste, pero no está mal que te equivoques. Si no te equivocas, no vas Exacto. a saber que todo, o sea, uno no puede ser perfecto en la vida, entonces, pero yo Ujú. te voy a enseñar cómo se hace. Entonces, esos Exacto. son los docentes para guiar, Sí. para que el estudiante aprenda como debe ser, pero de manera distinta. Claro, creo que, bueno, me pasó múltiples veces cuando era niña, como tú no sabes eso. Y yo, ay, Dios mío, no pregunto más, no me paro más, no participo, no voy al tablero ni una otra vez. Llego a mi casa con Y el uno poco de se cosas que trauma, sí. allá veo. Y allá, a ver qué Sí, tal, si pasa o no, bueno. Entonces, es importante eso. Dado que el aprendizaje basado en competencias, se trata de buscar una manera significativa del aprendizaje, tenemos que diseñar este tipo de evaluaciones diferentes, que sean realmente relevantes y significativas, que el estudiante sienta que es una parte importante del proceso, pero que no es primordial y que se puede aplicar a diferentes niveles de una manera inteligente. O sea, utilizar estrategias para que logremos evaluar lo realmente importante, lo que el niño o sea, necesita para seguir, lo mm, relevante. Y entonces que sepa que el feedback es algo que lo va a ayudar a crecer. O sea, es una herramienta sumamente útil desde el primer momento. Desde que el niño entra al salón de clases, debe tener el feedback, la retroalimentación para que logre cumplir con los objetivos e incluso superarlos. claro. Bueno, no sé si tienen pues algún aporte, alguna anécdota adicional. Bueno, creo que lo hemos cubierto todo y hasta el momento todos coincidimos que tanto el aprendizaje por competencias, eh, como todas las teorías aunadas a este, pues apoyados con el constructivismo, el aprendizaje experiencial y el situacional, todos van de la mano. Entonces Ujú, forman este marco sólido de la educación moderna. Creo que, como comentamos, todo se debe a la observación, a una buena retroalimentación, promover una participación activa y, de acuerdo al aprendizaje situacional, que es el aprendizaje situado, mm, eh, hacer que los estudiantes reflexionen sobre lo que aprendieron. Entonces, cada vez que ellos reflexionan, adquieren más conocimiento y lo refuerzan. Y obviamente a través del feedback continuo, el estudiante va creciendo y ya sabe qué hacer. Entonces, Claro, creo y que lo hemos inculcar cubierto al todo. estudiante eso, y inculcarle al estudiante que estudiar es bueno y que le gusta estudiar. Una vez yo escuché una frase que decía, lo maravilloso de aprender es algo que nadie puede arrebatarnos. Entonces, nosotros como docentes, inculcarles a los estudiantes que estudien, que esto es bueno y que es maravilloso estudiar, que no lo vean como algo malo y que, bueno, como tú dices, el feedback, que siempre esté la retroalimentación, tanto para nosotros como los docentes, como para ellos como los estudiantes. bueno, yo creo que podemos cerrar con la hermosa frase. Sí, Wow. excelente, me parece excelente. Sí, lo Y maravilloso bueno, de aprender es que nadie puede arrebatarnos eso. Excelente. Entonces, nos vemos en el próximo capítulo del Más allá del aula. sí, chicas. Chao. Muchas gracias.